Bueno, pues para hablar de estos y de muchos otros temas que están ocurriendo aquí en la Ciudad de México, del cártel inmobiliario, por supuesto, de la Benito Juárez, de varios asuntos que tienen que ver con la Procuración de Justicia y con lo que está haciendo la Fiscalía Capitalina. Hoy está aquí con nosotros el vocero de la misma, es Ulises Lara. Ulises, bienvenido, gracias por venir aquí a MBS. ¿Cómo Muchas estás? gracias, Luis. Perfectamente bien, muchas gracias por la oportunidad. Me da mucho gusto saludarte y A estar mí, aquí. a mí también, Ulises. Oye, rápidamente, Juan Carlos Alarcón nos presentaba esta pieza hace unos minutitos en torno al asesinato de Kevin Calertri. Sé que esto acaba de pasar, fue ayer por la tarde-noche. ¿Qué nos podrías adelantar o qué nos podrías decir sobre este Bueno, caso? hicimos rápidamente las asistencias. Como te habrás dado cuenta, se intervino. De acuerdo al sistema actual, nos tenemos que hacer intervención. Primero por noticia criminal, es decir, Ujú. conocimos del hecho y de inmediato se dio intervención a los compañeros peritos, se hizo el proceso de identificación. En muchos de los casos, por lo que nos dimos cuenta, a veces la velocidad de los medios es mucho mayor que la propia Sí, verificación nuestra, pero como te imaginarás, no tenemos que hacerlo pues con todos los elementos de sí, prueba que claro. puedan demostrar a esta persona. Oye, pero Pues qué, hasta ahora estamos en el ujú, proceso de investigación, apenas estamos ni arrancando. móvil ni nada, ¿no? No, esa es la parte quizá que se tiene después, se construye la teoría del caso. Ya, Tendremos que saber qué era lo que estaba haciendo, por ajá, ejemplo, en las últimas horas, con quién se relacionaba, quiénes son los probables, y entonces empezar a construir las hipótesis claro. que pudieran darnos como consecuencia si había el motivo de algunos o alguien específico que quisiera quitarle la vida. Y sobre eso, bueno, ir construyendo el proceso. Entiendo que hay detenidos, ¿no? Bueno, por el O caso de la Secretaría sospechosos. de Seguridad Ciudadana, Ujú, entendemos que hubo personas que estaban en el entorno y que estaban relacionadas. ya. Habrá que hacer todo lo demás. Acuérdate que Ujú, la flagrancia, por ejemplo, es un componente sustantivo en las primeras horas. Quien estuvo, demostrarla tiene que ver con que además haya testigos, que ujú. tuviéramos cámaras. Entonces, probablemente tenemos gente que estaba en la escena, que podría estar vinculada, pero tendrá que investigarse y probar su relación en el evento. Oye, ¿qué tanto se están repitiendo este tipo de cosas? ¿Los capitalinos están preocupados o estamos preocupados cuando sucede algo así? Porque es Kevin Caletri, muy famoso influencer. Te soy franco, yo no sabía mucho de él, ¿Mm? pero mucha gente lo conoce, millones de gente lo conocen. ¿Qué tanto está pasando esto? ¿Cómo mandar un mensaje o qué decirle a los capitalinos que nos escuchan en estos momentos, pues en torno a la seguridad en la Ciudad de México? Porque esto fue en pleno corazón de la ciudad. Entiendo que en la colonia Cuauhtémoc, ¿no? Es Ahí en correcto. la Condesa, algo por el Sí, estilo. Ajá. yo lo que les diría y es que hay que señalarlo como tal. Vivimos en una alta concentración humana de millones de capitalinos donde pueden ocurrir sucesos todos los días, Ok. incluso de ellos algunos inesperados. Pero los que tienen que ver con asuntos donde, por ejemplo, el crimen organizado o los ajustes de cuentas, etcétera, quiero decirte que hemos trabajado fuerte con la Secretaría de Seguridad Ciudadana Ujú. para hacer la detección e investigación, por supuesto, de todo el caso y resolverlo. Ok. Apenas ayer estábamos comunicando, digo, para tranquilidad también de los vecinos, recordarás que hubo un video en donde se ve un par de personas, un par de sujetos que llegan en motocicleta, Sí. arrojan sobre una paletería algún líquido inflamable y Ujú. lo amenazan. Sí. Bueno, ya tenemos a uno de los probables responsables de este hecho y quiero decirte que eso es importante porque estamos investigando en un lapso. Esto ocurrió apenas hacia finales de marzo, se difundió, bueno, ya tenemos a uno de ellos. Y eso es lo que estamos haciendo, ubicando generadores de violencia, identificando aquellos que puedan ser Ok. pues buena parte de los que actúan haciendo ese tipo de actividades. El sicariato afortunadamente no ha tenido un crecimiento, sabemos que existen digamos entre los equipos, entre los grupos criminales hay rencillas, se Ujú. la cobran el evento, por ejemplo, recién que ocurrió por acá por Polanco, recuerdas en una de las Sí, plazas. cómo no. Bueno, pues En resultó Plaza Carso. ser un ajuste de cuentas de personas que también ya tenemos identificadas, se está trabajando en su investigación. Déjame Entonces, es preguntarte, eso lo que Ulises, hay que ¿hay, hacer. hay narco aquí que está operando fuerte en la Ciudad de México? O sea, a ver, tienes lo de Plaza Carso, luego tienes este tema del derecho de piso que mandaron ahí a quemar, ¿no? Querían quemar algunos establecimientos, aunque se repite constantemente que hay extorsiones. Y ayer lo que pasa con este influencer, o sea, hay grupos criminales que estén haciendo esto aquí en la Ciudad de México, hay narcos. Evidentemente hay narcos, Sí, hemos claro. trabajado y fuerte, y tú también lo sabes, Luis, has dado cuenta de ello, que hemos hecho un trabajo también muy importante de investigación, Ujú. tanto en la vertiente de lo que hace a, digamos, desmantelar estas células, en el caso específico
el combate directo hacia algunos de esos actores, al Cártel Jalisco, que han tenido células que operan, y otros grupos, la Unión Tepito, en fin. Ujú. Y también, yo te diría, todo el proceso de mercado que generan, que es el trasiego precisamente de narcóticos. Okay. Ahora, es importante decirlo, no todos están relacionados, no hay una sola acción en la cual digas, este es este grupo y que tiene el control y dominio, afortunadamente, y eso Ujú. creo que es mucho de este trabajo, que no solamente tiene que ver con la actuación directa de nuestros compañeros de seguridad ciudadana en la prevención, sino también en la investigación que hacemos nosotros, y luego, y muy importante, el trabajo del Poder Judicial, Ujú. que nos ha dado también la posibilidad de que en algunos casos estas personas sean juzgadas en la ciudad, no todo se lleve. Acuérdate Ok. que hay casos que deben de ser atraídos por la Fiscalía General de la República en relación a los volúmenes de narcóticos o en relación también al uso de determinado tipo de armas. Ujú. Y esto a veces nos separa y algunos son, digamos, llevados al Poder Federal Ya. o a la Justicia Federal y no se les cumple. Pero en general te podría decir, hemos hecho un trabajo de coordinación importante y creo que hemos logrado con mucha eficiencia disminuir, aunque tú me puedes decir, oye, es que han ocurrido y se ven salpicados, pero si tú lo ves en proporción, no se trata de comparar si están peor o mal los estados, sino qué hacemos en una sociedad, en una dimensión, en los delitos por cada 100,000 habitantes, que es el promedio. Creo que estamos haciendo un buen esfuerzo y estamos dando buenos resultados. ¿En qué ranking estaríamos ahí más o menos a nivel Mira, nacional? los últimos informes estábamos por lo menos en la disminución significativa entre los primeros 3 lugares que han logrado abatir. En el último dato teníamos 1.5 personas que habían sido muertas por homicidio doloso, como lo conocemos en este espacio, digamos, este análisis. Okay. ¿Cuánto de ese homicidio doloso tiene que ver con crimen organizado o con actividades criminales estructuradas? Tú te podría decir mucho menos. Okay. O sea, quiere decir que en una sociedad como esta existen personas que dañan a otros, les disparan, cometen homicidio. Sí, pero no todos necesariamente son ajustes de cuenta, violencia relacionada con puntos de ventas de drogas, son menores. Y esto tiene que ver, insisto mucho, en todo el trabajo de prevención, pero también de focalización de estos que llamamos generadores de violencia para romper con su estructura. Regularmente la manera en la que ellos operan no es que la violencia sea negocio. El negocio es la venta, el trasiego, el negocio es lo que te el genera robo, la violencia, exacto. no la Y violencia ellos per se. hacen la violencia para controlar a otros. Cuando tú desmantelas estos actores, logras en buena medida que la situación que les obliga, que les permite competir de forma violenta, se diluya. Y esto creo que es la tarea. Y ahí ha sido también fundamental la denuncia ciudadana, Luis, tú lo sabes, hay colonias que sabemos que han recurrentemente tenido estos focos, sabemos en dónde están, bueno, pero también conviven, viven, hacen en la ciudad y hay que estarlos ubicando. ¿Sabemos cuántos grupos criminales operan más o menos aquí en la ciudad? De estas células preocupantes. Tenemos una serie de informes y te puedo decir, hemos llegado a tener en algunos momentos lo que podemos decir el top 5, el top 10 de cuáles son los principales. Hemos logrado irlos identificando. No todos son, digamos, en una estructura orgánica claramente identificados como grupos criminales. Tú, por ejemplo, has oído estas estructuras, ¿no? Los Rodolfos o los etcétera. En su momento la mano con ojos. Bueno, ese todavía más antes. Se fueron diluyendo, fíjate, y se fueron creando pequeñas estructuras o células. Pero por un liderazgo u otro. Sí hay un análisis, sí tenemos identificados, pero también tienen una enorme movilidad. A veces dices, mira, es que son de los que estaban en Xochimilco y se movieron a Tláhuac. No, estos estaban en La Morelos Déjame y se volvieron a planteártelo así, Ulises, o preguntártelo así. O sea, operan aquí los cárteles poderosos mexicanos, Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que quede de las familias michoacanas y a los, todas las decisiones, Caballeros Templarios. Ahora, pues ya tienen ahí varios temas. El asunto del cártel de Sinaloa o los Chapitos. O sea, estos grupos tan peligrosos a nivel nacional tienen sedes en la Ciudad de México, Ulises. No, sabemos lo que tenemos y lo que hemos investigado y lo que hemos demostrado es que han tenido vínculos, han generado células, han tratado de patrocinar algunos grupos, pero su operación, digamos, pero aquí no hay sede con de capos los Jaliscos. No lo hay. Oye, eso es muy importante. Ayer estuvo aquí con nosotros Santiago Taboada. Ese es otro asunto que trae la Fiscalía Capitalina, el cártel inmobiliario. Me gusta mucho hacer este disclaimer porque somos muy respetuosos con todo lo que está pasando fuera de la Ciudad de México.
Entonces, ahorita alguien que nos está escuchando en Monterrey o alguien que nos está escuchando en Yucatán dice, bueno, ¿qué es Benito Juárez? ¿No? O sea, la verdad, no es algo que necesariamente les preocupe, les mueve o influye en sus vidas. Cosa que ayer también se lo decía en este mismo espacio a Santiago Taboada. Entonces, haciendo un disclaimer nada más sobre este asunto y mandando un saludo a todas las personas que nos escuchan y nos ven fuera de la capital del país, pues hay una investigación en torno a presuntos actos de corrupción que pudieron haber provocado inclusive especulación, subidas de precio, malas construcciones, moches por hacer edificios que tuvieran más pisos que los habituales. Ayer Santiago Taboada acusó a la Fiscalía de estar haciendo una investigación en su contra y de haber dicho que no había ninguna investigación en su contra. Se dijo también aquí en este espacio una especie de perseguido político. Tenemos parte de lo que señalaba Taboada ayer. Yo llevo siendo alcalde desde el 2018. Sí. Y todas las investigaciones, todas, casualmente, son después de junio del 2021. Ok, bueno, a ver, ¿qué decir sobre este asunto, Ulises? Bueno, primero creo que es muy importante lo que has dicho. Luego los capitalinos por eso no nos aceptan en otros lados porque dicen que somos No, es que pensamos que el país se acaba en las torres de satélite y pues sí, tampoco inventen. Es una alcaldía que había que señalar muy puntualmente que está en la zona centro de este enorme espacio metropolitano gigantesco y que tiene, diríamos, entre otras de sus cualidades, pues tener algunas de las colonias más añejas, con edificios y con terrenos muy grandes como la del Valle, como pues principalmente la Nápoles, otros. Sí, donde está el World Trade Center, decíamos y que, ayer, exactamente, todo este y que podría ser para muchos esto de, bueno, ¿y por qué el Benito Juárez? ¿Por qué en otros lados? Bueno, porque hablamos de un fenómeno, y de un fenómeno que tiene que ver con actos que pueden ser tipificados como delitos, y que fueron producto de una denuncia ciudadana, y que empezó a ser motivo de investigación. No es verdad que hayamos empezado antes. Hay denuncias de mucho tiempo que no habían logrado, y lo digo con toda claridad, configurarse como delitos, porque estaban, digamos, más en el ámbito administrativo, Luis. Que un edificio rebase niveles, puede ser calificado que esté rebasando ordenamientos y que puede llegar incluso a obligársele a derribar ese piso porque fue... Eso quizá, digamos, dentro del ámbito, pues es una queja que puede derivar en este proceso hasta que se termine incluso en un juicio. Pero conforme fueron avanzando los trabajos, aparecieron autoridades que habían dado permiso a los desarrolladores para realizar actividades. Y esto también podríamos decir son documentos que se estaban firmando sin que tuviera las atribuciones la autoridad. Y esto sí ya empieza a configurarse en un delito. Pero cuando encuentras que esa misma autoridad tiene propiedades de edificios que él en su momento autorizó para que sea la habitabilidad, ya prefiguras un delito distinto y que tiene que ver no solamente con el acto de expedir, sino de recibir. Y entonces empezamos a ver un acto de corrupción clarísimo. Déjame ver si lo entiendo, porque además de que es un asunto muy local en un punto muy aquí en la Ciudad de México y que también se enmarca en un tema político, es también un asunto complejo jurídicamente hablando. ¿Taboada tiene propiedades? O sea, ¿Taboada en particular lo están investigando o no lo están investigando? Bueno, para la respuesta concreta, no. Él personalmente no lo hemos señalado como imputado ni como testigo. Lo hemos estado diciendo en todos los medios, Luis, y te lo agradezco. No, ni tampoco está investigado, ni tenemos ninguna carpeta por razones de delitos como secuestro o privación de la libertad. No. ¿Por qué le espiaron el teléfono? O al menos él dice que le espiaron el teléfono. Eso es lo que él dice, él es lo que está solicitando. Creemos que hay que hacer la investigación. Nosotros no espiamos, Luis. Los actos que puedan ser de investigación y que tengan que ver con geolocalización o alguno de los tipos de trabajo relacionados con la telefonía son previamente autorizados por juez. Es un acto de molestia y esto solamente puede ser autorizado si hay una investigación de fondo. Nosotros no hemos solicitado particularmente a esta persona ni a otros ese tipo de investigación. Que Taboada, soy el alcalde de Benito Juárez. Insisto, para todos los que nos escuchan fuera de la República Mexicana, estamos platicando fuera del interior de la capital de la República Mexicana, perdón, es viernes, es muy temprano. Estamos platicando con el vocero de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara. Información importante, contexto importante. Santiago Taboada es panista y bueno, pues la delegación Benito Juárez es el corazón panista de la Ciudad de México, la alcaldía Benito Juárez.
no lo están investigando, no investigaron sus cuentas. Él dijo ayer que pidieron a la CNBV conocer sus cuentas. Mira, para la información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se requiere también orden de juez y lo puede solicitar una autoridad local o una autoridad federal y también previa autorización. Por ejemplo, lo puede haber solicitado la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, lo puede haber hecho la Fiscalía General de la República. Okay. Son los datos, tú sabes que están protegidos esa información y que hay también un secreto bancario, así que no se puede acceder a esto. Si él dice, me investigaron, habrá que solicitar quién lo está haciendo, nosotros no. Si ustedes no lo investigaron. Nosotros a él no. Ajá. Pero sí te puedo decir, y por eso me parece importante en la narrativa, están detenidos, a todos los demás, Rodríguez, cuando etcétera. Aparecieron esas cosas, sí, hicimos la investigación y tenemos la información que hemos presentado, pues. Esto es algo que surge mucho y que nos da mucha curiosidad. Los que son abogados lo saben perfectamente bien, pero no todos son abogados. ¿Te pueden investigar sin que te enteres? ¿Eso es legal? Sí. Ok. Sí, la facultad del Ministerio Público es precisamente la de investigar. Y tú puedes conocer de un hecho e iniciar un proceso de investigación. Me preguntabas ahora mismo, ¿qué ocurrió con esta persona que fue asesinada en la calle? Yo tengo el teléfono, tengo los datos, tengo la investigación, tengo todo lo que podríamos llamar la investigación forense y tengo incluso el dato de que la persona, cuáles fueron las causas de su muerte mediante una necropsia. Tengo derecho a investigar todo lo que esté en su telefonía, lo demás, pues sí, tendría que saberlo. Y si ahí está el nombre, digamos, tuyo y mío en ese, pues tendrían que descartar para saber si en algún momento, sin que nadie lo sepa. Sin que te diga, oye, fíjate que apareció y quiero saber, ¿no? Y eso es una carpeta de investigación. La carpeta de investigación se integra, además de esto, una vez que se le da por noticia criminal, por denuncia a un agente del Ministerio Público, la petición de ingresar y hacer la investigación. Y en ese momento, todo lo que vaya integrándose tendrá que estar en ese orden. Cualquier elemento que esté fuera de la carpeta no podrá presentarse ante juez. Cosas que tú des a conocer de que están en el contenido de la carpeta sin que se haya presentado en su momento ante el imputado, puede quedar invalidado. La tarjeta de la carpeta de investigación, ya tienes ahí toda la investigación, ya hiciste, y ahí ya presentas una acusación. O sea, uno puede no saber que lo estás investigando y es legal. Correcto, o sea, legal. esto es lo que quería nada más aclarar, porque hay muchos temas. Y es parte del argumento también que utiliza Santiago Taboada y que dijo ayer. O sea, a mí sí me están investigando, dijeron que no me investigaban y sí me estaban investigando. Tú, Ulises Lara, de la Fiscalía, dices a Santiago Taboada no, pero lo que hay detrás de esto que se llama cártel inmobiliario, sí. ¿Qué pasó con Christian N. o Christian von Roerich, que fue delegado, que estuvo al frente de la Benito Juárez en su momento y que hoy está preso, que hoy está acusado? ¿Qué pasó con él? ¿Qué hizo? Pues fíjate que te decía yo en esta narrativa muy breve, igual para los que nos escuchan por primera vez o no están muy enterados. Cuando ocurre una conflagración, fíjate, hablando del tema de investigación, ocurre que se incendia un edificio, los vidrios se rompen, es un edificio muy reciente, está sobre una de las avenidas también importantes, Avenida Coyoacán, y la investigación de nuestros peritos nos dice hay una mala instalación de las redes de gas y hay otro, tenemos que ir a profundidad. Se empieza a trabajar en la investigación y pasamos al ¿cuándo se hizo este edificio? Oye, lo acaban de entregar. ¿Quién lo autorizó? Pues lo autorizó esta persona. Oye, está en los títulos de las personas que son propietarios. El director general de obras que había entregado el edificio apenas era dueño de 2 espacios, de 2 departamentos de alta plusvalía o de valor importante que no correspondían con su nivel y que además él había autorizado. Así que empezamos una investigación. Teníamos que avisarle al director al señor de obras de la delegación Benito Juárez. En ese entonces era delegación, ¿no? Ahora son alcaldías. Sí. Es que bueno, hasta en eso es un rollo. Bueno, eso es algo de nuestro proceso. Pues, sí. A ver, alcaldía antes. Alcaldía antes delegación. Antes delegación. Entonces, cuando von Roerich, cuando Christian N. era el delegado, su director general de obras autorizó este tipo de... ¿El edificio City Towers? No, estoy hablando de un edificio que está en la Avenida Coyoacán. Que un fue edificio gigante. Un edificio importante, grande, con departamentos de estos de que valen millones. Y el que dice, pues casi todos los departamentos en la ciudad valen millones ¿no? Pero pregúntale a cualquiera de los que estamos tratando de comprar alguno y mira que está carísimo todo. Vale más de 5 millones. Pero a ver,
El director de obras de la delegación entonces firma y dice, está bien chido el edificio, no hay bronca, sí, llévatelo, está padre, lo autorizamos. Y ese mismo director de obras de la delegación tenía departamentos ahí. En ese mismo edificio. Ok, se presume corrupción. Se presume corrupción, Ok. se investiga. Ok. Y lo que vamos encontrando es, pues, el primer supuesto. Hay enriquecimiento ilícito, el señor no declaró todo lo que tenía, no se compara de manera, digamos, coherente sus ingresos con sus bienes y se arranca la investigación. Y aparecen otros servidores públicos. Okay. El que era también jurídico aparece como socio en otras propiedades. Continuamos con la investigación y se solicita ya la intervención de juez para hacer la imputación y atraerlos y poder hacer ya una investigación más a fondo. Y empezamos con el tema de enriquecimiento y el caso de su atribución, uso indebido de atribuciones como servidor público. ¿Tenía algún vínculo en ese momento el que era la autoridad o el que era el alcalde? No en este elemento, no estaba él, digo, es interesante, no tenía propiedades el señor Cristian. No aparecía que tuviera este, digamos, proceso de incongruencia. Pero en la medida que fueron avanzando y con las mismas empresas, apareció que sí tenía datos. Cuando hicimos además la intervención en varios de los departamentos, porque estas personas a las que estoy haciendo referencia no tenían pocos, sino decenas. Hicimos de hecho la intervención en más de 34 inicialmente y llegaron después a más de 40 entre edificios y departamentos que se poseían entre las empresas donde ellos eran titulares. Me hablo del director jurídico y del de obras, y en una de ellas se estaba rentando el propio señor jefe delegacional. Luego apareció que también tenía firmados documentos, así es que se integró a la carpeta y solicitó su presentación. En diciembre del año pasado, el juez nos otorgó las órdenes de aprehensión. Quiero hacer una referencia también muy puntual. Pudiera aparecer en el esquema, porque en el pasado ocurría los famosos autos de formar prisión, los jueces casi no tenían, digamos, una presencia activa en el proceso, aunque estaban ahí. Hoy los jueces, para que nosotros hagamos una solicitud, por ejemplo, de una orden o cualquier otro elemento que signifique un acto de molestia, un cateo, etcétera, pueden ser ellos los que digan no pasa o sí pasa. Fueron autorizados porque tenían los elementos. Continuó la investigación y ahora lo que tenemos es más o menos 130 edificios que han sido 130. Señalados en el número ya de los que tenemos ahora trabajando. Entre ellos, en estos inmuebles, te puedo decir, se encuentra el edificio de City Towers, este complejo, y esto es lo que llevó a la investigación y lo que dije. 130 edificios que tuvieron estos temas de corrupción. Sí, estos. ¿Y solamente en la Benito Juárez? Particularmente ahí, porque es el desarrollo de esta investigación, como te he explicado. Y es ahí en donde viene, digo, ya que nos aclaraste lo que pasó, digo, está señalado, está acusado, él se fugó, o bueno, él tenía que presentarse, no se presentó, lo detienen en la frontera, estaba disfrazado como migrante ilegal, tratar de cruzar de forma ilegal a Estados Unidos, y bueno, ya regresa, y es la fotografía que está por todos lados, y que yo sé que tú eres sumamente estricto en el tema jurídico, y que eres o tratas de ser muy poco político, pero es que esto no se puede leer si no es político también. La misma imagen de Christian von Roerich detenido, pues ha sido materia de los cartonistas favorecidos por la 4T, por ejemplo, ¿no? O sea, se ha convertido en un símbolo Christian von Roerich detenido. Y yo te hago la pregunta que ya te la he hecho muchas veces. ¿Neta nada más en la Benito Juárez? O sea, ¿a poco no hubo corrupción cuando Víctor Hugo Romo estuvo aquí en la Miguel Hidalgo, en Polanco? ¿A poco no hay corrupción en alguna otra delegación o alcaldía que gobierne Morena? ¿Por qué solo en la Benito Juárez, que es azul? ¿Por qué no? Bueno, ¿Por qué no hay una investigación así? Sí, hay investigación, sí tenemos en la Miguel Hidalgo. Y sí a la persona que ha referido, sí también hay investigaciones en otras alcaldías. O sea, si hay una investigación hoy abierta contra la administración que fue de Romo. Hay denuncias muy concretas y estamos haciendo las investigaciones, sí, claro. Sí hay investigaciones. ¿Y eso no es parte también de un cártel inmobiliario? No, es que ese es el tema también sobre lo que hace a la operación, Luis. Sin duda la parte pública que tú lo acabas de señalar es y yo sé que tú eres muy importante y no puedes tú evitar que tengan esta, digamos, presencia, porque estamos haciendo referencia a lo que ha dado muestras. Antes que comunicador, tú eres abogado. Tenemos y un eso espacio sí me queda muy claro. de trabajo. Bueno, lo importante es que observes
el hecho y que nuestros oyentes lo entiendan en la medida que podamos explicar. Un delito, tú lo puedes decir, es importante porque alguien fue asesinado y decimos, sí, claro, todos los delitos tienen que ser investigados y eso hacemos. No importa si claro, si se trata de un empresario, si se trata de un servidor público, si se trata de un influencer, tiene un impacto mediático, un impacto en la sociedad, pero todos tienen que ser investigados, ¿estás de acuerdo? No podrías discriminar, este es mejor o este es peor. En este caso, ¿por qué lo tenemos? Porque conforme fue avanzando la investigación, Luis, fueron apareciendo cada vez más datos de una operación mucho más sofisticada. Te estoy hablando de verdad de procesos en los cuales hubo encubrimiento. Hoy tenemos mucho más que solamente corrupción inmobiliaria. Estamos hablando ya de probables procesos en donde haya operaciones financieras, movimientos que vamos a dar cuenta a la Federación, porque le corresponde a la Fiscalía General de la República conocer de operaciones con recursos de procedencia ilícita que puedan ser calificados como lavado de dinero. Nosotros, por ejemplo, hemos señalado que existe asociación delictuosa entre los servidores públicos para cometer estos, pero puede haber crimen organizado, pero eso es una clasificación que le corresponderá a otros. ¿Por qué? Por el grado, complejidad, inserción, profundidad con la que actuaron. Que entendamos la definición de crimen organizado jurídica, porque también la mediática es, pues, ¿a poco son narcos? No, no lo son. ¿A poco matan gente? ¿A poco secuestran? No, pero pues cuando se utiliza crimen organizado, o sea, políticamente tiene un peso que tú no puedes negar. Mira, por eso tú lo dices bien, pero hemos cuidado las palabras. Sí están investigando también a morenistas. Sí. A gente que hizo estas tranzas o que pudo haber hecho tranzas así, y que no solamente son panistas. Y no solamente eso, mira, tenemos denuncias de diverso orden que también igualmente uno puede suponer, oye, pero esto puede derivar, tú no me puedes decir que no esté vinculado, sí, pero también te quiero decir, estamos obligados a demostrarlo. Y lo que hemos encontrado es que hemos podido demostrar hasta ahora cómo estaban operando, cómo estaban a través del cargo público recibiendo intercambios y favores, cómo se hizo una red de empresas, cómo obtuvieron, te quiero avisar y te lo comento a tu auditorio, ya hicimos la intervención en 4 departamentos más, es decir, ya hicimos cateos, tenemos otro importante predio en la zona del Valle que había adquirido estas empresas fantasma. Tenemos la intervención de los otros departamentos con autorización de juez. Pero, y estamos... Bueno, pues es la misma, solo Benito Juárez. No, es que aparecen con las empresas porque son las que estamos investigando. O sea, si ellos se hubieran quedado, digamos, nada más con un departamento o 2, tal vez ahí hubiera terminado el asunto. Pero si, Luis, tenían empresas que seguían comprando, moviéndose, haciendo, van a seguir apareciendo. ¿Y en dónde lo hicieron? Ahí, seguramente porque tenían más control, más espacio, más confort, lo que quieras, pero fue ahí. Déjame cerrar con un tema, porque ya Perdón, digo, hemos hablado, no, al contrario, hemos hablado de todo, ¿no? Y te aprecio que hayas venido y que además podamos platicar de muchas cosas. A ver, cártel inmobiliario entiendo que es de gran interés para la Fiscalía. Y hablamos hace rato de los delitos criminales, del asesinato del influencer ayer, de la balacera en Plaza Carso. Quiero cerrar con el tema del metro. ¿Cómo va el tema del metro? ¿Por qué no hay nadie en la cárcel en el tema del metro? La gente lo dice, y otra pregunta, ¿por qué solamente se trató de meter a la cárcel a la gente de Marcelo Ebrard en su momento y pareciera que no hay nadie responsable en esta administración? ¿Cómo va el metro, Ulises Lara? Mira, una de las cosas que a mí me tocó particularmente ahí en esa investigación fue determinar con los peritos y con todo qué es lo que había pasado. Y lo que tuvimos que demostrar, y que fue lo que importó de verdad para poder hacer la formulación de lo que llamamos la imputación, fue que el origen del daño ocasionado en ese tramo del metro era resultado de una pésima forma de construcción, de la mala utilización de los recursos tecnológicos que habían haber utilizado y de un mal diseño. Cuando tuvimos todos estos elementos, nos dirigimos no al trabajador, al obrero que había colocado mal o bien un perno, sino a quien autorizó. Y yo te puedo decir, tenemos, y por eso es un expediente tan grande, todos los recursos que estaban a la mano, que eran los documentales, en su momento las historias, las bitácoras, todos los datos, y con lo que también era como la bibliografía, los elementos que teníamos para poder determinar quién era realmente el responsable de que eso hubiera ocurrido. Y fueron ni más ni menos que los que se encargaron de lo que llamamos Proyecto Metro. Se hizo
un proyecto especial para la construcción, se puso a personas responsables de ellos, son las que firmaron y se presentaron. Tenemos 10 personas imputadas. Por ser un delito de tipo culposo, tal y como se construyó, pueden llevar el proceso en libertad, es lo que está ocurriendo, no están en la cárcel, el delito doloso no permite en muchos de los casos acuerdos, el culposo en la mayor parte de los casos lo permite. Son los 10 que construyeron, bueno, que estuvieron involucrados en la construcción. En la responsabilidad concreta de ese tramo, las personas que estaban al frente, en la supervisión de la construcción. Y yo respeto mucho el cuidado que debes de tener, o sea, no es menor. Estamos platicando con Ulises Lara, vocero de la Fiscalía, nada más que, corrígeme si me equivoco, los 10 son de Ebrard. Fueron de la administración de Ebrard. Bueno, pero mira, eso es algo que es también circunstancial. Si hubiera gobernado otro, sería con el que estaban gobernando. Sí, pero curiosamente fue Ebrard. Digo, él lo construyó, o sea, al final. No te debato esa parte. Sí, mira. O sea, es político, ¿no? No, hay un fideicomiso. Se creó una especie de fideicomiso, un órgano específico. Porque el metro no construía, sino crear un proyecto metro. Pero con una serie de medidas para que las personas que estaban al frente de estos fueran prácticamente responsables de principio a fin. Hicieron un convenio que se le puede llamar llave en mano para estar haciendo la supervisión. Y esto es lo que lo señala a ellos. ¿Y el mantenimiento nunca tuvo que ver? No. O sea, esta administración no tuvo nada que ver. No, porque precisamente por eso, fíjate Luis, por eso mismo se trabajó, como te lo decía yo, con mucha profundidad. Y se hizo el trabajo, yo diría, de veras con peritos expertos, los nuestros, los que trabajaron, los mexicanos, no voy a hablar de la otra empresa, pero los que hicimos el trabajo y que son gente con un elevado nivel académico, etcétera, tuvimos que ir al fondo del asunto. Era un tema que se podía haber evitado porque se hubieran hecho las mediciones, y lo que fuimos encontrando es difícilmente, porque tenía que ver con el origen. Cuando algo está mal de inicio, de falla de origen, pone en riesgo toda la estructura, y era asunto de tiempo, no de mantenimiento, porque estaban mal hechas las formas en que se construyeron las columnas, los sujetadores de las mismas barras, en fin, cosas que podemos trabajar. Pero algo que yo sí quiero que le quede claro al auditorio, y lo que estás diciendo es, ¿qué es lo que tienes que poner al centro? ¿Qué es lo que debemos de poner por encima de todos? Uno, por supuesto, a las víctimas directas e indirectas, las cuales en términos de lo que hemos construido, se han encontrado los acuerdos reparatorios, lo que nos permite la ley, y hay 117 personas que han firmado los acuerdos por su propia voluntad, y hemos avanzado, tanto, decía yo, de las personas que lamentablemente fallecieron, como las que tuvieron algún tipo de lesión. Quedan 12 personas que por decisión y por asesoría han mantenido su reserva respecto a la firma. Tenemos a las personas que están señaladas imputadas, estamos por llegar a la audiencia intermedia. Si hay un trabajo serio, tenemos todos los expedientes, son más de 30,000 fojas. Creo que hay un trabajo muy completo de investigación, y se está haciendo la reconstrucción completa del metro, resultado de esta investigación. Ulises Lara es el vocero de la Fiscalía Capitalina. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Luis. Varios Un temas. honor, muy amable.